Vamos a ir a Génesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo 18 al 22. Yo vi al hermano Brian, se asustó, dijo, el pastor va a predicar lo mismo. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron, es decir, los hermanos de José, lo vieron a José, cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene ¿quién? El soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Oremos. Señor, en esta mañana queremos venir ahora ante tu presencia y pedirte, oh Dios, para que tú nos enseñes a través de tu palabra. Y que lo que vamos a tratar, Señor, sea de mucha ayuda para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tratar con el resentimiento y la culpa? ¿Cómo tratar con el resentimiento y la culpabilidad? Todos sufrimos de resentimiento, todos nos resentimos, ¿no es cierto? Si alguien nos ofende, nos resentimos. Si alguien habla mal de nosotros, nos resentimos. Así que eso es algo que está dentro de nosotros. Todos nos resentimos. Todos nos sentimos culpables. Todos tenemos culpa o luchamos con la culpabilidad. Pero la pregunta es, ¿cómo tratar cuando vienen estas cosas a nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo trató José en su vida? ¿Cómo lo trató los hermanos de José en la vida de ellos? Entonces, eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero volvamos a Génesis ahora 42. Versículo 21. Después que pasaron todas estas cosas, observe Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos ¿qué? Pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Entonces, ¿ellos estaban conscientes de su culpabilidad o no? ¿Se sentían culpables o no? Ya. Entonces, cuando ellos estaban en esa culpabilidad, ¿quién sale a hablar? Rubén. ¿Se acuerdan? Rubén les dijo, no lo matemos, echémosle en una cisterna para después devolverlo a su papá, simplemente para hacerle un escarmiento. Pero ellos, ¿qué hicieron? Vendieron a José. Se deshicieron de José. Ellos no escucharon. Entonces, la meta en esta mañana es que cada uno de nosotros podamos entender qué es el resentimiento y qué es la culpa, la culpabilidad. Y que podamos identificarlo en nuestra vida, si esto está realmente en nuestros corazones. Y número 2, que cada uno se arrepienta de este pecado grave, y decida abrazar la gracia de Cristo. Solamente en la gracia de Cristo podemos tener libertad del resentimiento y de la culpabilidad
de nuestra conciencia que nos amartilla continuamente que hemos hecho lo malo. Antes vino la hermana Jasmine y quitó mi papelito que estaba tan bonito acá, ¿no? Pero ¿qué dice acá? 22, ¿no? Acuérdense ese número. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron la edad de 22 años? ¿No? ¿Se acuerdan cuando tenían 22 años? La fuerza que tenían, ¿no? Y ahora que están sobre los 50, 60, 70, ¿tienen la misma fuerza que de 22 años? ¿No es cierto? Y eso que dije 40, 50, no, 50, 60, 70, ¿no? Pero ni pensar de los que tienen 30 ya, que ya no tienen fuerza, ¿no? Los de 30, 40, tan cansados. Pobres muchachos. ¿Cuántos de ustedes se casaron a los 22 años? Hermana Belén, usted a los 15, ¿no? Ah, ya. Marco, ¿a qué edad te casaste? 24. Ah, te agarraron bien. ¿Nadie se casó a los 22 años? Sí, ahí está la hermana Jenny, ¿no? Estaba jovencita en ese tiempo, ¿no? Ahora también sigue siendo joven, pero de otra forma, ¿no? Un joven adulto ahora, ¿no? Muy bien. Muchas cosas podemos hacer con 22 años. Los jóvenes piensan que tienen la vida por delante. Piensan que pueden transformar el mundo, que pueden conquistar el mundo. Piensan que pueden hacer todo lo que viene a su mano para hacer. Pero este 22 son 22 años que los hermanos de José guardaron el resentimiento y lucharon con la culpabilidad. 22 años. Ahora les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen más de 22 años luchando con el resentimiento y la culpabilidad? Es mucho tiempo. Es una vida completa de luchar con algo que está disponible el perdón en la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué es el resentimiento? Busqué la palabra y dice así, es tener sentimiento, pesar o enojo por algo. Cuando uno está resentido, abre el lugar a la amargura. Se manifiesta la amargura. Una persona te ofende, te resientes y automáticamente tu corazón manifiesta amargura contra esa persona. Y lo vas guardando. Y a veces decimos, no, a mí no me pasa nada. Sí, yo estoy bien con la persona. Pero muy dentro de nosotros sabemos que esa persona me ha ofendido por algo. Por eso Jesucristo al hablar del resentimiento y la amargura dice, si tú sabes que una persona te ha hecho algo, te ha ofendido, anda y arregla con esa persona. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros quitemos de nuestro corazón, como dice Pablo en el libro de Efesios, toda amargura. Amargura, resentimiento, culpabilidad. Cuando busqué la palabra culpa, encontré algo muy interesante. Tenía varias definiciones, pero me gustó esto, porque es el diccionario de la lengua española que dice esto, ¿no? ¿Qué es culpa? Dice pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Y eso concuerda con nuestro estudio de hoy. La culpa es pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que mis padres dicen, pero de forma voluntaria decido que desobedecer, decido que pecar, decido transgredir, que es romper, pasar los límites que se me ha puesto. Entonces nadie puede decir, no, yo no tengo culpa. La culpabilidad viene porque de una forma voluntaria nosotros hemos guardado resentimiento. La culpabilidad es dejar que mi mente y mi corazón se extravían por un sentimiento, por un pesar, por un enojo pecaminoso y no estar dispuesto a arrepentirme.
Es de forma voluntaria. Yo dejo que la persona me ofenda. Las personas pueden ofenderme, pero si yo decido no dejar que la ofensa entre en mi corazón, yo lo bloqueo. Pero muy fácilmente, de forma voluntaria, nos ofendemos. Porque nuestra carne está acostumbrado a ofendernos, a sentirnos resentidos. No hay nada más feo que tener en el matrimonio personas resentidas por el pasado que vivieron, resentidas por las cosas que otras personas le hicieron. Es tiempo de que nosotros tenemos que entender que mientras dejemos el resentimiento en nosotros, eso es un pecado, porque Dios nos manda a arreglar nuestros asuntos. Y de forma voluntaria yo decido ser transgresor del mandato de Dios. Dios dice, si tú sabes que una persona te ha ofendido, vaya, arregla, pida perdón, arregla con tu compañero, arregla con la persona. Pero si tú resistes y dices, no, yo no quiero, entonces estás pecando. Y la culpabilidad va a venir a tu corazón. Y la culpabilidad va a invadir tu mente. Y la culpabilidad va a opacar tu vida. Y no puedes avanzar. Simplemente estás viviendo dando vuelta en círculos. Y pasan ¿cuántos años? 22 años. Dando vuelta en el mismo lugar. ¿Se pueden imaginar ahora los hermanos de José? Los 10 que sabían lo que ellos hicieron. Cómo esa mente culpable, ellos veían a su padre sufrir. Veían a su padre llorar todos los días. Ellos veían el dolor, cómo se ha envejecido más su papá por el dolor de haber perdido a José. Y ni eso les llevó a confesar. Ni eso les llevó a arrepentirse. Así que ellos vivieron con su padre 22 años engañándole, viéndole sufrir, viéndole terminar su vida de esa forma. Así que dime, ¿ellos eran culpables de pecado o no? Sí. Estaban tan culpables que cuando llegaron a Egipto y José los vio, todo ese panorama vino a la mente de José. Y José lo que vio fue 10 hermanos sucumbidos en la culpabilidad. Cuando él los escuchó hablar, él escuchó a Rubén decir, pero yo les dije, no lo hicieron. Entonces él se dio cuenta, todavía ellos están luchando con la culpabilidad. Todavía no han podido cruzar la línea de pedir perdón, de confesar, de arrepentirse. Y ahora Dios iba a utilizar a José para ayudarlos. Pero observe conmigo más acerca del resentimiento. Génesis capítulo 27, el versículo 34. Y vamos a entender un poquito más qué es el resentimiento. Génesis 27, 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una que muy grande y muy amarga que exclamación. Entonces, ¿qué es el resentimiento? ¿Qué es la amargura? Dice ahí, una muy grande y muy amarga que exclamación que viene de adentro, del corazón. Y esa amargura lo llevó a exclamar, no solamente en ese momento pidiendo, papá, bendíceme con otra bendición, sino mira, versículo 41, ¿qué dice? Y aborreció Esaú, ¿a quién? A Jacob, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo, ¿dónde? En su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora, él lo dijo en su corazón,
Después lo dijo en su tienda, lo han escuchado otros y lo han dicho a Rebeca. Y Rebeca toma armas, justicia en su mano y va y arregla un plan para Jacob. Pero ¿qué es la amargura acá? ¿Qué es el resentimiento? No es solamente, me siento resentido contigo. No, es una exclamación de muy grande, muy adentro del corazón. Es una amargura que proviene del corazón y que exclama. ¿Qué dijo él? Yo mataré a mi hermano. ¿Y no es eso lo que nosotros hacemos? Cuando una persona nos ofende y no queremos hablarle más, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo matamos. Claro que no le clavamos el cuchillo. Claro que no le pasamos el tren por encima. No, hay un dicho que dice que te vaya bien, que te piso un tren, que te dé. Le deseamos mal. Le cortamos nuestra atención, nuestro corazón a esa persona. Y así cortamos personas en nuestra vida. Vamos matando personas. Y somos culpables. Somos asesinos. Somos homicidas. Y la Biblia dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. ¿Sabías eso? Si tú odias a las personas, entonces no has entendido el amor de Dios. Ningún cristiano puede decir, yo soy cristiano, pero odio a las personas. No va. Porque Cristo no es así. Así que por eso en esta mañana oré, Señor, que tu palabra se aplique a cada uno de nosotros. Porque es muy fácil engañarnos. Y quizás tú tienes más de 22 años que has matado personas en tu vida. A veces hay personas que viven resentidos con sus padres. Pero tú dices, ya mi papá ya murió, mi mamá ya murió. Pero tu corazón sigue resentido, amargado. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la gracia de Cristo, arrepentirte. Y hay perdón para ti. Vamos a hacer una cosa, pásame el otro micrófono porque esto... ¿Ahora me escuchan? Los hermanos de José estaban en el desierto y sintieron ese dolor. Esa exclamación salió de ellos. Venid, ¿qué dijeron? Matemos a nuestro hermano. ¿Ves? Siempre el resentimiento lleva a un acto de asesinato. Sea que le corto el hablar, ya no le hablo más, ya no es mi amigo, ya no me junto más con él porque me ha hecho algo malo. O sea que, como dijo Esaú, o como hicieron muchos de ellos, mataron literalmente. Caín, por ejemplo, mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató, dice la Biblia? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos, ¿qué? Justas. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Observe conmigo versículo 15 al 17. Observe lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 15. Mirad bien. Observe bien. La palabra es atención. Hay algo que va a decir. Mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios. Que alguno pierde la bendición de la gracia de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Que brotando alguna que raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado,
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En el caso de Esaú, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que él guardó perpetuamente rencor en su corazón contra su hermano. Pero hermano, él vino y se encontraron, lo hemos estudiado en el libro de Génesis, se abrazaron, lloraron, se besaron, sí. Todo el show hicieron, pero el corazón, él estaba amargado. Entonces podemos hasta engañar a las personas. Que sí, te perdono, sí, no te preocupes, no, a mí no me has herido. Pero el corazón está herido. Una vez una ofensa entra al corazón, enseguida empieza a brotar amargura en el corazón. Y si no estamos atentos, si no miremos bien, esto va a echar raíces y va a empezar a crecer, va a empezar a profundizar y vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos permitido la amargura echar raíz en nuestra vida. Y esto se va a manifestar por la culpabilidad en nosotros. Cada vez que vemos a la persona, ¿qué va a venir? La pantalla, ¿no es cierto? La imagen me ha ofendido, me ha hecho mal. Cuán importante es perdonar. Cuán importante es que sepamos ir a la gracia de Dios para no perder la oportunidad de tener el perdón. Esaú después quiso hacerlo con lágrimas, no pudo. Despreció lo que Dios le ha dado y perdió así la bendición que a él le correspondía. Y después, en vez de arrepentirse, empezó a odiar a su hermano con el deseo de querer matarlo. Y muchas veces en nuestra vida esto pasa. A veces el resentimiento y la amargura nos lleva a un desierto, así como los hermanos de José estaban en el desierto, y en vez de el desierto ayudarles a decir, bueno, ahí viene el soñador, vamos a hablar con él, vamos a tratar de entender bien su sueño, ¿qué dijeron? Vamos a matarlo. Dios nos pone en soledad para que nosotros podamos meditar bien en nuestro corazón qué es lo que estamos permitiendo y qué es lo que estamos haciendo. A quienes estamos odiando y a quienes no podemos ver. A quienes no estamos dispuestos a perdonar. Pero los hermanos de José, por 22 años, vivieron con esta culpabilidad. Ellos eran parte del plan de Dios, de la promesa de Dios para Abraham. Dios le dijo, en tu descendiente bendeciré y serás una nación grande. De ti haré naciones, tú vas a ser padre de multitudes. Y estos hombres llenos de amargura y de culpabilidad eran parte del plan de Dios. Y Dios no podía dejarlos así. Dios no podía dejar la situación así. Ellos no podían ver a Dios obrar. Ellos no podían ver a Dios bendecirles. No podían entender por qué, porque su corazón estaba opacado por la culpa. Y muchas veces cuando estamos amargados y resentidos no podemos verle a Dios. Y le echamos culpa al cristianismo. Echamos culpa a Dios, echamos culpa a todos. Y no queremos darnos cuenta que es nuestro propio corazón que está resentido y amargado. No podemos ver a Dios ni su obrar cuando estamos llenos de resentimiento, amargura y culpa. En situaciones así, lo único que vemos es un Dios distante, un Dios que está lejos. Y queremos vivir nuestra vida a nuestra propia forma, siguiendo tomando malas decisiones, en vez de arrepentir y decir he pecado. Y Dios, yo quiero tu gracia. Dios tenía que usar al mismo José para ayudar a sus hermanos. Él usó a José para ayudar a sus hermanos a reconocer sus pecados. Él ayudó a José para ayudar a sus hermanos a arrepentirse y pedir perdón. Y él utilizó a José
para ayudar a sus hermanos, ver la obra de Dios, ver la bendición de Dios para sus vidas. Ellos estaban ahí delante del Señor de Egipto. Ni reconocieron a su hermano, ni se dieron cuenta que era José a quien ellos odiaban tanto. No podían ver con claridad. Sus corazones estaban opacados por la culpabilidad. Y lo que vio José fue eso. Hombres dominados por la culpabilidad. ¿Cuál es el proceso que Dios usa por medio de José para llevar a estos hermanos a un arrepentimiento? Ustedes lo han visto en toda esta semana, ¿no es cierto? Voy a repetirlo nomás. José trató a sus hermanos ¿de qué? De espías. Cuando ellos entraron a Egipto, ellos no reconocieron a José, pero José sí los reconoció. ¿Por qué ellos no pudieron reconocer a José? Aparte de estar vestido como Egipto, afeitadito y todo, pelado. Pero ¿por qué no pudieron reconocer a José? Porque sus corazones no estaban brillando. Entonces José los trata como espías. Le dice, ustedes son espías. No, Señor, nosotros no somos espías. José trató a sus hermanos como hombres no honrados, no confiados. Los trató ásperamente. Después, más adelante, vemos que él les habla y le dice, ok, voy a agarrar a uno de sus hermanos y voy a meterle preso. Quitó a uno de sus hermanos. Todo esto era proceso para ayudarles a entender de que ellos están llenos de culpabilidad. Y la única forma de librarse de la culpabilidad era arrepentirse. Era de venir a la gracia de Dios. Él exigió a sus hermanos que traigan la siguiente vez, ¿a quién? A Benjamín. Y esto les llevó a humillarse. Observen conmigo en Génesis 42. Génesis 42, versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. ¿Y quién habla nuevamente? Rubén. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. ¿Y qué dijo Jacob? No lo voy a entregar. Entonces ellos empezaron ya a humillarse. Lo que José les hizo, les empezó a tocar las fibras de sus corazones. Ya eran más sensibles. Ya ahora ellos hablan con Jacob y le dicen, Jacob, mira, si Benjamín no vuelve conmigo, yo te entrego, yo te doy permiso para que mates a mis dos hijos. Costumbres paganos, por cierto. Pero lo que él estaba diciendo, mira, puedes hacer lo que quieras de mis dos hijos. Yo estoy dispuesto a perder para que tú ya no sufras más. Pero yo no voy a permitir que nada pase a Benjamín, le estaba diciendo a su padre. Y ni así su papá estaba de acuerdo. Versículo 8 y 9 del capítulo 43. Ahora habla otro hijo, Judá. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos, y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente
hubiéramos ya vuelto 2 veces. ¿Qué le dice Judá ahora? Yo voy a quedar como el culpable si algo le pasa a Benjamín. Pero era el plan de Dios. Era parte del plan de Dios para traerlos a un arrepentimiento. Pero a pesar de que José les trató ásperamente, también ustedes han visto que les trató con misericordia. Por ejemplo, Él les devolvió su dinero. Él les da de comer, aunque ellos no merecían esto. Ahora, mira quién está haciendo todo esto. ¿Quién era? ¿Quién era el que estaba haciendo todas estas cosas bueno con ellos? ¿Quién era? José. ¿Quién era José? El ofendido. Ya vamos a hablar de José, pero primero vamos a hablar de los hermanos. José les trató de ladrones. En la segunda vez, cuando ellos vuelven, él pone su copa o manda poner su copa en el costal de Benjamín, y viene el mayordomo, les encuentra el camino y dice: ¿por qué han robado a mi señor? Él les trató tan bien y ustedes le devuelven a esta forma. Y ellos dijeron: ¿cómo es posible esto? Nosotros somos personas honrados. A ver, busca en nuestras maletas, busca en nuestros costales. Y en el costal de quien tú encuentres algo, que muera esa persona. Ellos se apuran a decir cosas, y en el costal de quién estaba la copa de José? De Benjamín. ¿Saben lo que hicieron ellos ahí? Ahí empezó ya el camino. Entró, José causó un dolor profundo en ellos. Vean conmigo, Génesis 44. Empezando con el versículo 8. Dijeron al mayordomo: he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Entonces ellos buscó, versículo 12, y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada, ¿dónde? En el costal de Benjamín. ¿Se acuerda que le dijo Rubén a su papá? Si Benjamín no volviera, ¿qué vas a hacer? Matar a mis 2 hijos. ¿Qué le dijo Judá a su papá? Si Benjamín no volviera, yo voy a ser culpable delante de ti para siempre. Ahora sí querían tomar la culpa, porque ellos pensaban hasta ahí que José ya murió. Ahora Benjamín ha sido encontrado culpable. ¿Y qué hacen ellos? Mire el versículo 13. Entonces ellos, ¿qué? Rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. El rasgar el vestido es un acto de arrepentimiento. Ahora, no sé si ellos cargaron el maíz o el cereal sobre los mulos, o ellos cargaron sobre sus hombros sus mulos. Cualquiera que sea la traducción, ellos mostraron arrepentimiento. Versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Ahora dime si esto no es arrepentimiento. Ellos dijeron: Dios ha hallado la maldad de tus siervos.
En la primera visita ellos estaban hablando, José entendió cuando Rubén les dijo, yo les dije, no lo hagan, pero ustedes no quisieron escuchar. Ahora ellos vienen y le dicen a José, nosotros hemos pecado, nosotros tenemos pecado. El dolor profundo que causó en ellos les llevó al acto de arrepentimiento. Pero no solamente eso, sino causó una actitud de confesión y de arrepentimiento en ellos. Observe conmigo. Versículo 17. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallado la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano no va con nosotros, iremos. Porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciese algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Hubo o no hubo arrepentimiento? ¿Ya está el corazón más suave? Claro que sí. Dios tuvo que usar varias circunstancias, varias cosas. Ahora, su primer encuentro con José fue cuando ya eran 22 años. Después ellos volvieron. Pero ya el proceso empezó. Tomó un tiempo para que ellos pudiesen llegar al arrepentimiento. Pero lo hicieron. Fue doloroso, fue humillante, pero lo hicieron. Y ellos salieron de este lugar relajados, limpios, descargados. Su conciencia era la conciencia más liviana porque toda esa culpabilidad de 22 años desapareció. En un momento, cuando ellos confesaron. Pero ¿qué produjo esto en José? ¿Qué fue lo que pasó con José cuando él escuchó todo lo que Judá le estaba diciendo, hablándole del hermano, de su padre, cómo ellos hablaron con su padre? ¿Qué fue lo que causó en la vida de José?
esta noche a las 6 tienen que venir porque Brian lo va a tratar. ¿Ya? Pero yo voy a continuar ahora con José. ¿Cómo trató José con el resentimiento? ¿Cómo trató con él? José era superhumano, era una persona diferente, era un ángel, era humano. Y como humano, como ya le dije, todos nos resentimos. Y claro que sí, que José también confrontó el resentimiento. Acuérdense lo que pasó con José. Él era el hijo amado de su padre. Él va en obediencia a su padre y va a buscar a sus hermanos. Y lo primero que lo hacen fue que maltratarlo. Lo maltratan, le sacan su túnica, lo tiran en una cisterna. Querían matarlo. Después ellos lo agarran y lo venden como esclavo. Él llega a Egipto, va a casa de Potifar y es acusado de violador. Y Potifar lo pone en la cárcel injustamente. Él ayuda a personas en la cárcel a interpretar sueños y les dice, cuando ustedes están delante del faraón, hable a mi favor. Y fue olvidado por las personas a quienes él ayudó. Y dime, ¿no produjo resentimiento esto en José? ¿No tuvo que luchar él también con el resentimiento? Él tenía todo el tiempo para pensar que Dios es la persona más mala. Porque injustamente él fue tratado, fue maltratado, fue vendido, fue puesto en cárcel injustamente. Nunca hizo nada, la Biblia no habla que él provocó nada de eso. Al contrario, la Biblia dice que él era justo. Pero aún así fue a parar en una cárcel donde no le correspondía. Entonces él también enfrentó el mismo dolor del resentimiento hacia sus hermanos. Y aun cuando él los ve, todo el panorama del pozo, de la cárcel, toda su historia corrió delante de sus ojos. Y él podía haberlos odiado y ni siquiera atenderlos. Pero aún así, Dios estaba trabajando en su corazón también. Pero dime, ¿se olvidó Dios de José? ¿Dios se olvidó de la injusticia con que le trataron? ¿Dios vio todo el maltrato? ¿Dios vio todo la injusticia con que le trataron en Egipto? Claro que sí. José era justo. La Biblia nos dice que Dios no se olvidó de José. Dios continuamente durante esos 22 años también estaba prosperando a José. Bendecía a otros por causa de José. Estuvo con José continuamente. En ningún momento Dios lo abandonó. Dios causó en Faraón un sueño extraño. Y curiosamente ninguno de sus magos podían interpretar el sueño. Dios hizo que el copero del rey acordase de su falta, confesara su pecado y decir, yo he fallado, hoy día me acuerdo de mis faltas. Dios trajo a José ante Faraón. Dios llenó de sabiduría de arriba a José. Dios hizo que Faraón vea en José al hombre ideal para guiar a Egipto. Y Dios le exaltó a ser el Señor de Egipto. Ahora vuelvo a preguntar, ¿se olvidó Dios de José? No. Dios le ayudó a salvar a Egipto y a Canaán, a su propia familia. Dios le puso en gracia para con Faraón y todo el pueblo. Y Dios hizo que él pudo ver de nuevo a su padre y tener el privilegio de cuidar de él los últimos años de su vida.
Dios ve cuando tú pasas por problemas. Dios ve cuando tú pasas por aflicciones. Dios ve cuando tú pasas por dolores en tu corazón. Claro que sí. Él está allí y nunca nos abandona. Y Él va a usar todas las circunstancias que Él permite en nuestra vida. Dice, para aquellos que le aman, todo obra para bien. Aunque José no pudo ver el bien allí, aunque él estaba metido en una cárcel, él tuvo que lidiar con el resentimiento. Él tenía dos opciones. José podía decir, bueno, porque mis hermanos me trataron así, entonces tengo el derecho de amargarme. Él pudo haber dicho, Dios es malo conmigo. Mira qué clase de Dios es. Me resiento, estoy resentido con este Dios. No quiero servir a este Dios. Pudo haber cerrado su corazón para siempre contra Dios. Y si lo hubiera hecho, diríamos, él tenía todo el derecho por lo que Dios le hizo pasar. Pero lamentablemente eso es la actitud que muchos de nosotros tomamos. José no era exento a esto. Él pasó lo mismo, él lidió lo mismo. El mismo resentimiento que viene a tu corazón, vino al corazón de José. El mismo resentimiento que toca tu puerta para entrar en tu corazón y echar raíz de amargura, también le tocó la puerta de su corazón. Pero él tomó esta actitud, confiarle a Dios. Él no entendía todo. En el principio, él no entendía todo. Pero él sabía una cosa, que Dios estaba con él. Y él veía la mano de prosperidad de Dios continuamente sobre su vida. Él veía cuando Dios bendijo la casa de Potifar por su presencia allí, por su labor allí. Él vio cómo Potifar le hizo señor de su casa. Él vio cómo Dios le dio sabiduría y aún en la cárcel él le decía a las personas, esta sabiduría no es proviene de mí, sino de Dios. Cuéntame tu sueño, yo te lo voy a interpretar porque Dios me ha dado la capacidad. Y le contaron su sueño, él interpretó los sueños y cumplió lo que él dijo. Él vio cómo Dios le estaba guiando, preparando. ¿Para qué? No entendía. Y si nosotros podemos tomar esa actitud, cuando una persona nos ofende o cuando las cosas no van como nosotros queremos y decimos, bueno, Dios tiene un propósito mayor. No le entiendo. No entiendo todo lo que Dios está haciendo, pero yo puedo confiar a Dios de que Él va a hacer su plan perfecto en mi vida. José reconoció que a pesar de la maldad de sus hermanos hacia él, Dios tenía un propósito mayor. El plan de Dios era mayor y él no podía ir en contra de ese plan. Él reconoció que el propósito de Dios, más adelante entendió que era salvar al pueblo de Egipto, salvar a la familia de José de perecer de hambre. Cuando lo tiraron en la cisterna, ¿él sabía eso? Cuando Potifar le puso en la cárcel, ¿él sabía eso? No. Fue en su crecimiento con Dios, en su caminar con Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, que él fue entendiendo el plan mayor que Dios tenía para él. En vez de sentar, amargarse y renegar contra Dios, él caminaba con Dios, él vivió para Dios, él siguió confiando en su Dios. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sus padres. Y ese debe ser la actitud correcta que el pueblo de Dios tiene que tomar cuando viene el resentimiento. En vez de cerrar tu corazón, amargarte y renegar y odiar a las personas y matarles en tu corazón, mire a Dios, pon tus ojos en Dios y síguele, camina con Él.
porque Él tiene un propósito mayor. Dios no se olvidó de José. José nos enseña cómo debemos tratar con el resentimiento. ¿Estás resentido? ¿Estás amargado? ¿Estás llena de culpa? ¿La culpabilidad te golpea la conciencia continuamente? ¿Qué hacer en esta situación? Tienes dos opciones también. Primero, esconder el resentimiento en tu corazón. Puedes hacerlo. Puedes quedar callado por 22 años y no hablar de ello, permitiendo así que la amargura eche raíces profundas en tu corazón. Y puedes vivir con culpa que te estorba de ver la gracia de Dios en tu vida, que te estorba de ver su gracia, su misericordia, su amor y su perdón. Puedes escoger eso. O número 2, puedes escoger arrepentirte y volver a Dios. Y confiar que Dios tiene un propósito mayor con tu vida. Confiar de que a pesar de todas circunstancias, su presencia siempre estará contigo, siempre está contigo. Y que Él te va a guiar en medio de las pruebas y dolores de la vida. La elección es tuya. La elección es mía. Todos sufrimos, pasamos por resentimiento. El resentimiento viene a todas nuestras vidas y te va a pedir permiso para entrar. Si tú no estás en comunión con Dios, fácilmente vas a dejar el resentimiento entrar. Si todavía tu vida está siendo guiada por tu carne, por tu propio corazón, fácilmente va a entrar la amargura en tu corazón y te va a estorbar. Pero si tu corazón está guiado por la gracia de Dios, y estás diciendo, mi vida está limpia porque Dios me ha perdonado, su misericordia está conmigo, su amor, su perdón está conmigo, entonces difícilmente vas a permitir que este pecado del resentimiento entre a tu vida. Y vas a vivir una vida sin culpa, sabiendo de que Dios sabe lo que Él hace, que Él sigue siendo Dios. Ninguna circunstancia le agarra de sorpresa. Y así como José aprendió con los años cómo debe confiar en Dios, Dios te va a enseñar a ti también cómo puedes caminar con Él. Termino con este. Génesis 45. Brian lo va a tratar, pero voy a mencionar ahí. Versículo 7 y versículo 8. Mira la actitud de José. Dice, y Dios me envió, ¿qué? Delante de vosotros. Tremenda respuesta. ¿Qué llegó? ¿Cuál es la conclusión de toda esa experiencia de José? ¿Qué dice? Y Dios. O lo podemos poner así, pero Dios, o más Dios. Él veía a Dios. No veía a sus hermanos. No veía el dolor o las ganas de vengarse de ellos. No. Él veía a Dios. Y su corazón enseguida abrió con sus hermanos y le dijo, y Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, mira lo que le dice, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
daros prisa ahí, decid a mi padre. Y lo van a ver esta noche. Capítulo 50, para que no sigan leyendo ahí. Versículo 19. Jacob muere y los hermanos todavía 22 años lucharon con la culpabilidad y todavía tenían la tendencia de volver a esa culpabilidad y decir, mucha, ahora que papá murió, ahora sí, quizás José se va a vengar de nosotros. Y vinieron y le contaron que su papá dijo, sí, hablen con Josué para que perdone la maldad que ustedes le hicieron, Y ellos estaban hablando, versículo 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Ustedes creen que yo voy a tomar venganza en mi mano? ¿Ustedes creen que yo voy a ponerme en lugar de Dios y hacer juicio o justicia por mí mismo? No. Y les dice la verdad, le dice, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Qué dice ahí? Mas Dios. Otra vez, él ve a Dios. Ustedes pensaron mal. Ustedes actuaron mal. Ustedes pecaron contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. En vez de decir, ahora yo me voy a vengar de ustedes, ¿qué les dijo? Yo os voy a sustentar. Yo voy a ¿qué? A sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Hasta donde Dios me permita, yo voy a hacerles bien. ¿Cómo muestras arrepentimiento de verdad en tu corazón? ¿Cómo muestras que no hay resentimiento ya en tu corazón? Hacer bien al que te ofendió. Porque es fácil decir, ay, yo le perdono, sí, ahora sí, pastor, sí, no. Ahorita salgo y yo lo perdono, ya. Y lo ves en el mercado y dices, ay, si yo tendría ese cuchillo del pescado, lo voy a pasar y lo voy a arrancar todos sus hígados y todo. Pero en vez de hacer, ¿por qué no le invitas un ceviche? Le va a costar un sol. Ceviche de un sol, ceviche de la muerte. Ahora ya subió 2 soles el ceviche. Pero de hacer bien a las personas que te han ofendido, ahí es otra cosa. José les dijo, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos, a ustedes y a su descendencia. Tremenda lección que nos enseña José. ¿Puedes decir lo mismo delante de Dios? Dios, yo voy a perdonar, voy a hacer bien a todas las personas que me han ofendido, porque de verdad creo en tu perdón, creo en tu gracia, creo en tu misericordia, creo en tu amor. Eso es lo que Dios quiere producir en esta mañana, en tu corazón y en el mío. Oremos.